Vida es alegría, quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de un nuevo amanecer. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de un nuevo amanecer. Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer. Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Buenos días. Colocamos en el altar nuestras intenciones, oremos por todos los enfermos, quienes siguen la celebración de la Eucaristía y de sus hogares, por todos los privados de la libertad. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La liturgia nos trae hoy la figura de San José de Calasanz, nacido el 11 de septiembre del año 1556 en Peralta de la Sal, el Huesca, hijo de María Gastón y Pedro Calasanz. A San José de Calasanz le agradecemos que fue el primero precisamente en construir una escuela pública. En esa época las escuelas eran precisamente para los más ricos, pero en la iglesia de Santa Débora en Roma, en la sacristía, él inició esta gran obra educadora. Es el fundador de los padres escolapios. Oremos. Oh Dios, que adornaste de gran caridad y paciencia al presbítero San José de Calasanz, para que entregara su vida a la educación de los niños en la ciencia y en la virtud, concédenos venerarlo como maestro de sabiduría e imitarlo en el servicio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me condujo al pórtico oriental. Vi la gloria de Dios de Israel que venía de oriente, con un estruendo de aguas caudalosas. La tierra se iluminó con su gloria. Esta visión fue como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad y como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí uno que me hablaba desde el templo, mientras aquel hombre seguía de pie a mi lado, y me decía: Hijo de hombre, este es el sitio de mi trono, el sitio donde apoyo mis pies y donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Palabra de Dios. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino.
Uno solo es su Padre, el del cielo, y uno solo es su Maestro, el Mesías. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo, el Mesías. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece estará humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos encontramos ante un discurso de Jesús que quiere evidenciar claramente la ausencia de Dios en los dirigentes religiosos. Diría que es una voz de protesta que Jesús realiza. El Evangelio de Mateo es el Evangelio que más enfatiza en este discurso, aunque Lucas y Mateo hacen referencia a la relación de Jesús con las clases religiosas, con los dirigentes religiosos. Es precisamente Mateo quien más nos va indicando y con más especificaciones todas las palabras que Jesús le está diciendo a los sumos sacerdotes, a las autoridades, para invitarlos a un cambio de actitud. Miremos, Jesús le está hablando a la gente. Seguramente entre la gente estaban presentes los fariseos, los saduceos y los letrados de la ley, además que estaban los discípulos. Miren que es un discurso muy generalizado, no es un discurso que va específicamente a los discípulos, sino a toda la comunidad. Pero quiere increpar a todas las autoridades religiosas que están allí en el público, para poner como referencia a los que están allí cómo no deben actuar en cuanto a la relación con Dios. Entonces, allí Jesús quiere dar precisamente un llamado de atención a los fariseos. Los fariseos era un grupo religioso que surgió en el año 200 a.C. y el objetivo de los fariseos era mantener la tradición pura, y ellos le dan mucho énfasis a la pureza. De hecho, los fariseos eran muy admirados, eran un referente de autoridad, de consejería. Ellos precisamente rezaban 8 horas, estudiaban la ley, descansaban otras 8 horas y trabajaban 8 horas para ganarse la vida honradamente. Por eso fariseo significa separado, y los fariseos iniciando tenían unas intenciones muy buenas, y era de salvaguardar toda la ley, de conservarla en la pureza. Pero los fariseos
se dejaron untar demasiado en la parte política. Entonces esto fue dañando cada vez más este grupo hasta convertirse prácticamente en un grupo político. Miren ustedes cómo estaba desviciado el grupo de los fariseos, que Nicodemo, siendo un hombre tan bueno, fue a oscuras a ver a Jesús. Tenemos los letrados de la ley, eran supremamente versados en todo lo que tenía que ver con la ley y con la escritura. Ellos estaban en capacidad de orientar y de guiar a las personas, tanto que ellos eran versados en la Torá, en la predicación de la Torá y en la tradición oral, que era el Talmud, tanto que ellos reemplazaron a los levitas en su funcionalidad. Por lo tanto, ellos tenían una gran capacidad. Pero lo que Jesús quiere atacar acá es la incoherencia entre lo que ellos saben de la palabra de Dios y sus acciones. Es la incoherencia. Ahora, Jesús les está indicando a los discípulos que pueden escucharlos y actuar acorde a lo que estos líderes religiosos están predicando. Eso quiere decir que el mensaje no es el malo. El mensaje no tiene nada de malo. Y de hecho Jesús decía que Él no vino a acabar con la ley, sino a darle cumplimiento y plenitud. Le está diciendo a los discípulos, ustedes los pueden escuchar e incluso actúen según las coordenadas que ellos les den. Esto está muy acorde a una ley deuterocanónica, una ley del Deuteronomio, capítulo 17, que decía, cuando necesitan un consejo, vayan a las autoridades religiosas. Acá Jesús está criticando es un exhibicionismo religioso, donde se está usurpando el nombre de Dios para mostrar sus cualidades humanas y desplazar a Dios del lugar que le corresponde. Ahora, estas autoridades religiosas han cometido dos faltas. Una, es que ellos no hacen lo que están predicando. Han deslindado por completo todo el discurso teológico que ellos realizan de su vida. Y no hay cosa más peligrosa que una predicación acompañada de un mal ejemplo. Un buen ejemplo arrastra, un buen ejemplo convence. Un buen sermón acompañado de un ejemplo hace maravillas, pero un buen sermón acompañado de un mal ejemplo destruye toda la función que se pueda realizar. El segundo pecado que ellos cometen es imponerle pesos supremamente pesados a estas personas, que incluso ellos no eran capaces de sobrellevarlos. Pero ellos, al hacer parte del grupo religioso, se adjudicaban la autoridad en nombre de Dios de imponer normatividades supremamente pesadas, leyes morales, que incluso ellos mismos no alcanzaban a cumplir. Claro, como eran los que hacían parte de los que estudiaban la palabra de Dios, eran preparados. Y el conjunto, el común, eran analfabeta, no tenían acceso a los conocimientos, por lo tanto ellos se creían superiores a los demás. Jesús les está indicando que la causa del comportamiento de los líderes religiosos no es más que mostrarse a los demás. De pronto ellos no tienen cualidades como para mostrar y tenían que utilizar el nombre de Dios para eso. Y Jesús continúa recriminándoles su superficialidad, diciéndole que escogen los mejores puestos en los banquetes. Los banquetes en la cultura judía era algo muy importante y los invitados se reunían como en especie de U. Había un puesto muy principal, se llamaba el triclinum, y allí se sentaba, era un puesto donde había 3 lugares para sentarse. Entonces se sentaba el anfitrión y él escogía a los lados como las personas más importantes de acuerdo a la jerarquía. Ellos, fundamentados y resguardados en su autoridad religiosa, se iban inmediatamente a buscar esos puestos. Recuerden ese pasaje cuando la mamá de Juan y de Santiago van y le piden a Jesús esos puestos. Recuerden cuando le dice, pido que le concedas a mis 2 hijos un puesto a tu lado. Claro, hacía referencia a ese lugar en el banquete.
Les gustaban los puestos de honor en las sinagogas. Las sinagogas tenían unos puestos privilegiados, importantes, y ellos se escudaban precisamente en que eran los representantes de Dios y se metían allí sin importar a quién estropeaban, a quién empujaban. A ellos no les importaba el ser humano, era un egoísmo centrado en un narcisismo, en una egolatría que estaba delindada por completo del amor de Dios. Les encantaba que les hicieran reverencias en las calles. El saludo era muy importante y la prolongación del saludo dependía de la dignidad que esa persona tenía. Entonces, como ellos eran vistos como los intelectuales, como los líderes, entonces todo el mundo se acercaba prácticamente a besarles el piso y eso los llenaba más de orgullo. Eso hacía que ellos se subieran del piso, que se levantaran, que se entronizaran en su propio orgullo. Es que Jesús está haciendo un diagnóstico, una radiografía muy sincera de lo que está sucediendo en la clase religiosa. Ahora, yo tengo que hacer la siguiente acotación. No podemos generalizar. Habían fariseos muy buenos, habían líderes religiosos muy buenos, piadosos, prudentes, que pensaban en el prójimo. Eso sucede lo mismo cuando en la iglesia hay algún error, que todos generalizan, cuando hay que ser muy exclusivos en el momento, exclusivos y objetivos en el momento de lanzar un juicio. Entonces, después que Jesús da este discurso, ahora invita a los discípulos. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí. El rabino era un hombre distinguido de la sociedad, caracterizado por su espiritualidad y por su sabiduría. Recuerden que Jesús era un rabí, pero él tenía comportamientos muy diferentes al rabino, porque el rabino tenía una brecha entre los que estaban allá, entre los que lo escuchaban y él, mientras que Jesús era alguien muy cercano. El rabino era muy exclusivo en el actuar y en el relacionarse con los demás. Jesús, en cambio, va hacia la gente. Jesús se relaciona con ellos. Jesús también dice que no se dejen llamar padres. Hombre, yo quisiera hacer acá una observación, porque algunos critican que a los sacerdotes se les llame padres. Cuando se habla de padre, se está hablando de un apelativo cariñoso que la comunidad le da a los sacerdotes, porque inicialmente el nombre original del sacerdote era presbítero, que significaba anciano. Presbítero es como nos llamamos nosotros, pero ese apelativo de padre nace del cariño que una comunidad ve en el sacerdote. Ahora, para nosotros es muy relativo si nos llaman sacerdotes, si nos llaman curas, si nos llaman presbíteros, porque es que el sacerdocio no depende del título o del rótulo social que nos digan. Nuestro sacerdocio depende de la funcionalidad que tenemos, de la unción que hemos recibido. Incluso en este mundo tan desacralizado, ya nos llaman por el nombre, ya el título padre ha ido desapareciendo, pero yo sí quisiera clarificar que ese título que nos dan es cariñoso. La comunidad nos ven como los padres, como los amigos, como los cercanos. Es un referente de confianza, pero no es porque nosotros quisiéramos usurpar la figura de Dios Padre y de Dios Creador. Ya para redondear, Jesús nos invita precisamente a que los que somos líderes religiosos tengamos una práctica concreta de lo que predicamos. También este texto va dirigido a quienes son padres de familia. Padres de familia, ustedes deben de predicar con el ejemplo. Maestros, profesionales de la docencia, está llamado a nosotros este evangelio, esta invitación, con el ejemplo. No podemos escudarnos en nuestros títulos, no podemos escudarnos en lo que nosotros tenemos, sino que por el contrario, el comportamiento y lo que hagamos por los demás será lo que evidencie el nivel de cultura y la espiritualidad que tengamos. Que este sea un llamado generalizado a la humildad,
a la sencillez, porque todo el que se humilla, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que la Virgen nos bendiga. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Lava el tomiel. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de San José de Calasanz y por la participación en este misterio, concédenos dar testimonio de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San José de Calasanz, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con el Papa Francisco y nuestro arzobispo Ricardo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por sendas de fe y de esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Oh
Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, dadnos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Perdón por otros hermanos a quienes no importa de su padecer. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Están cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Oremos que este banquete santo nos fortalezca, Señor Todopoderoso, para que siguiendo el ejemplo de San José de Calasanz, la caridad fraterna y la luz de tu verdad se hagan presentes en nuestro corazón y en nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a la Santísima Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto a vos consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre mía. Y defenderme, pues yo soy vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz.
Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Jesús mi sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, en esta mañana queremos presentarte nuestras intenciones, ofrendarte nuestro proyecto de vida. Queremos orar por las personas que estén más necesitadas de ti, quienes están padeciendo la dificultad, la tristeza, la angustia, el desánimo y la desesperanza. Te presentamos las intenciones de cada una de nuestras familias. Señor, hoy te pedimos con humildad que nos enseñes a mostrar nuestra grandeza en el servicio a los demás. Tú tenías la oportunidad de ser el centro de la admiración por ser maestro, por ser padre, por ser el Hijo de Dios, pero nos enseñaste la humildad y eso lo evidenciaste cuando lavaste los pies a los discípulos y nos has tratado como hermanos, no como subalternos, sino como hermanos. Por eso ese cántico de San Pablo, que tú siendo de condición humana, de condición divina, te abajaste a nuestra condición humana. Danos sencillez y sabiduría, Señor, y si tenemos algún rol en la iglesia, que sea representado por la humildad y por la sencillez, que no sea por los puestos ni por las alabanzas que nos puedan realizar, simplemente somos servidores. Ayúdanos a ser humildes y sencillos de corazón, Señor, así como tú lo hiciste. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui Genitori genitoque lause jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio comparsit laudatio. Amen. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Le diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén.